El primer puntito que tendríamos que aclararnos es con respecto al tema esencial de estos días. Eso lo podremos llamar un taller o más vale un espacio de reflexión. Cuando envié toda la nómina de temas, poco tiempo después me di cuenta que había enviado temas no para una escuela de otoño, sino una escuela de las 4 estaciones, ya que esa cantidad de temas solo sería posible en un año aproximadamente. Y aún así, restringiendo esos temas, no creo que lleguemos a cumplir con todo lo propuesto. Pero yo, en cuanto a esto, recuerdo una vez en la universidad que cuando cursaba una materia llamada filología latina, que el profesor tenía la costumbre de tomar sus evaluaciones, que eran muy extensas y muy largas, y él me acuerdo que daba 4 puntos a desarrollar. Eran 2 textos a traducir del latín y otros a desarrollar. Y lo curioso es que su método de evaluación no era en función de cuánto era capaz de uno cubrir, por ejemplo, si uno hacía los 4 puntos o no, sino simplemente él evaluaba hasta donde uno hubiera llegado, aunque sea el 50%, cuán profundamente lo hizo. Es decir, su calificación solamente estaba determinada por el grado de profundidad y lucidez de lo poco o mucho que se haya hecho, aunque sea la mitad de lo que él pedía. Mientras que de pronto él calificaba con un 7 a quien cumplía con todo superficialmente. Y desde ese entonces me quedó un poco esta idea de, claro, uno propone ciertos temas, propone llegar a cumplir ciertas unidades, y todavía en cierta forma es el resabio de nuestra formación académica, que uno tiene que cumplir con cierto número de contenidos. Y en realidad, cuando se trata de un espacio de reflexión sobre algo, estamos, me parece, en el terreno opuesto. En primer lugar, en cuanto al tema que nos ocupa, porque es curioso que puede parecer que la literatura sánscrita, el sánscrito, el Bhagavad Gita, etc., sean el tema fundamental, cuando en realidad nuestro tema fundamental es el sendero espiritual, ¿cierto? Quiero que en todo caso, desde entrada, todos tengamos claro eso. Esto es un espacio de reflexión sobre el sendero espiritual. Por supuesto, vamos a tratar de, no por nada, hemos elegido la representación del sendero en la literatura india y la comparación con nuestros 2 joyas teosóficas que son Luz en el Sendero y Voz del Silencio. No por nada. De hecho, existen muchas representaciones del sendero espiritual en toda la mitología, la literatura, y de mucha belleza. Bueno, de pronto en la mitología, si uno recuerda los 12 trabajos de Hércules, prácticamente es el viaje del alma, a través de diversas pruebas, la relación con el maestro, etc. Si uno recuerda Odisea, por ejemplo, de Homero, Eneida de Virgilio, son también grandes obras que en cierta forma aluden a un camino, un sendero a recorrer. Sin embargo, creo que la profundidad, belleza, exactitud y detalle de la descripción del sendero espiritual en estas obras de la literatura que vamos a examinar, especialmente Bhagavad Gita y los sutras de Patanjali, no se encuentran en otro ámbito. Inclusive voy a incluir en nuestro estudio también Voz del Silencio y Luz en el Sendero como literatura, porque a pesar de que sean tan relativamente familiares para nosotros estos 2 libros, también forman parte de la literatura antigua. Luz en el Sendero, por ejemplo, tiene mucho más antigüedad que Mabel Collins, que quizás haya sido la amanuense que lo volcó en escrito, pero los primeros, de acuerdo con los comentarios de Ledwidge, los primeros manuscritos de Luz en el Sendero se remiten a la época de Alejandría, y en el cual estuvieron involucrados grandes maestros encarnados en ese momento, tal como él relata Maestro Veneciano, por ejemplo. En el caso de La Voz del Silencio,
Blavatsky lo extrajo de un idioma muy críptico, en símbolos, imágenes, que supo encontrar en un manuscrito que se le permitió ver, solo ver, de un monasterio en el Tíbet, si mal no recuerdo, y que ella memorizó y en su momento, ya en momentos posteriores de su vida, volcó por escrito. O sea, también corresponden a obras muy antiguas, muy crípticas, y que ante lo cual solamente la mente concreta queda absolutamente desconcertada. Por eso, dentro de todo nuestro tema va a estar implícito el cómo estudiar, cómo leer o cómo reflexionar, ¿no? Fíjense que esta importancia de la literatura sánscrita fue notada ya por Olcott, Henry Cecil Olcott, que uno lo puede leer en las hojas, en el jardín hojas de un viejo diario, hojas, leaves of an diary, hojas de un viejo diario, que sería la historia de la Sociedad Teosófica, en donde relata cómo él fue recopilando, no solamente ayudó a fundar la biblioteca de Adyar, sino también a recuperar y recolectar manuscritos diversos y literatura, que hace que la biblioteca de nuestra sede central en Adyar, en Chennai o Madrás, en India, sea prácticamente una de las más importantes del mundo a nivel de reservorio de tanto manuscritos en sus archivos generales como de literatura concerniente a las religiones del este, religiones orientales. De hecho, mucha gente, filólogos de toda Europa, piden permiso para ir a consultar manuscritos, escritos y bibliografía dentro de la biblioteca de Adyar. Olcott pudo ver esta necesidad, y recuerden que dentro de, quizás a nosotros como teosofía en la Argentina nos resulte un poco lejano, pero la función de Olcott en India, en los países orientales, fue justamente recordar a todos los orientales que se estaban volcando ya a la tradición occidental y al cristianismo, diciéndoles: miren la tradición que tienen, miren la riqueza que tienen ustedes, ¿por qué se están volcando al occidente? Entonces, ayudar a recuperar el budismo, las religiones autóctonas suyas, y a su vez recopilar material. Y creo que la flor de su trabajo ha sido esta biblioteca de Adyar, que no muchos tienen conciencia de lo importante que es a nivel mundial. Y estoy hablando de quienes consultan la biblioteca no teniendo idea ni siendo miembros de la Sociedad Teosófica. Por lo tanto, ya Olcott había visto esta necesidad de recuperación de estas obras de la literatura, ¿no? Y fíjense que esta cuestión de la tradición manuscrita, y esto lo voy a mencionar solamente ahora como introducción, ya que después tenemos que ir directamente a la reflexión sobre las obras, y después les voy a explicar un poco cómo vamos a trabajar, qué sectores vamos a elegir para reflexionar, para estudiar. Pero justamente a raíz de esto de la biblioteca de Adyar, la tradición manuscrita es un problema muy importante desde el siglo XIX. Es curioso cómo Blavatsky, especialmente en Isis sin velo, hace muchas referencias a ese momento y a ese momento de la historia. Porque ¿a dónde se remonta este problema? Nada menos que a la biblioteca de Alejandría, a la época alejandrina, en donde esta ebullición de ideas causada por esta conquista de Alejandro Magno hizo que por primera vez el mundo se viera como uno solo, y comenzaron a recopilar información de distintas partes, que se querían que toda la biblioteca tenga obras de todo el mundo. Comenzaron a escribir cosas que antes no estaban escritas, a tratar de dejar por escrito en códices, en manuscritos, en rollos de papiro, y así de pronto la biblioteca de Alejandría llegó a ser la biblioteca más grande de todo el mundo, donde había una recopilación de información, de conocimiento, de sabiduría relativo a todas las culturas del mundo, que justamente eso lo caracterizó al periodo helenístico, cuando nace lo que se denomina la filología. La filología es el estudio de los escritos, de los manuscritos, de cómo recuperar la literatura antigua. ¿Qué hace un filólogo? Estudia un texto, ve cuáles son los manuscritos
ve que acá hay 4 manuscritos, dicen cosas diferentes, ¿cuál es el original? ¿Cuáles son los errores? Empieza un estudio, para eso hace falta un conocimiento muy profundo de lenguas antiguas, hace falta a su vez un criterio muy, se rigen por criterios muy estrictos acerca de cómo recopilar la información, fijar el texto original para luego alguien que lo pueda traducir. Y así es como nosotros conocemos todas las grandes obras. Quizás no nos damos cuenta porque nosotros ya leemos una traducción a nuestro idioma. No nos damos cuenta del trabajo que hay tras esa traducción, que viene justamente desde una tendencia que se origina en aquella Alejandría tan interesante porque era una época en donde una ciudad donde no solamente estaba la biblioteca, era donde los filósofos y los grandes maestros caminaban por la calle, en donde uno no solamente iba al mercado, escuchaba también disertaciones sobre alta filosofía, un pensamiento profundo en las calles, cosa que quizás no se ha vuelto a repetir otra vez en la historia humana, ¿no? Y frente a este problema, fíjense que es curioso que Isis sin velo, un libro tan relativamente poco estudiado entre los miembros de la teosofía, claro, es un libro complejo que requiere un cierto conocimiento muy grande de la historia antigua. Acá una de las, una de las cosas tan notorias que dice es que, en primer lugar, la biblioteca de Alejandría no se perdió, sino que insinúa que los grandes maestros se han ocupado de recopilar toda esta información y sellarla en ciertos sectores. Inclusive menciona personajes históricos que ni la historia conoce, con lo cual evidentemente ha tenido, como nosotros sabemos, la escritura de Isis sin velo ha sido una escritura, un proceso muy misterioso. Hasta Olcott mismo lo dice, que muchas veces hasta sugiere que la misma Blavatsky era utilizada por diferentes entidades para escribir diferentes capítulos, hasta identifica que ciertos capítulos fueron escritos por un sabio egipcio, otros por un sabio tibetano, y así un poco explica la heterogeneidad de su texto y también la dificultad de lectura, ¿no? Y justamente sí es importante que ella, uno de los puntos que quizás quedan en claro es que insisten que hay quienes custodian la información. Es decir, ya en esa época que no se hablaba, ya en la época de Isis sin velo, existe esta afirmación de que existen aquellos quienes custodian cierta información, quienes guardan cierta información y la distribuyen y hacen aparecer o desaparecer de acuerdo a ciertas normas. Esta fraternidad, es justamente esto lo menciona Olcott también en Hojas de un viejo diario, cuando habla de la fraternidad de Luxor, diciendo que hay un grupo de maestros que ellos deciden cuándo un manuscrito se descubre, cuándo no, cuándo cierta información sale, y puede parecer un acto casual. Por ejemplo, en el caso de Nag Hammadi, cuando un burro puso una pata y develó que había un agujero, y de pronto descubrieron en 1930 que existían unos rollos de manuscritos y donde se encontraron hasta evangelios pertenecientes al Nuevo Testamento, con una calidad de material que implicaban que circulaban y eran tan importantes como los evangelios canónicos y que nunca fueron tenidos en cuenta para el canon de la Biblia. Entonces, frente a esos descubrimientos que ya lo anticipó Blavatsky en Isis sin velo, porque de pronto nadie dice Blavatsky lo dijo aquí, y hay un montón de afirmaciones un poco en misma Isis sin velo, bastante curiosas de cómo cosas se fueron demostrando con los tiempos, y nadie dice, yo no escucho mucha gente decir, al fin y al cabo Blavatsky tenía razón, lo dijo ya. Quizás un poco la dificultad de la lectura de ese texto tenga que ver con eso, pero lo cierto es que imagínense en esa época en donde Blavatsky escribía este libro de Isis sin velo, lo que era el mundo, qué pasaba en el mundo, qué pasaba en ese finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, en donde comenzaban la ciencia a descubrir cosas, el mundo estaba cambiando. En el arte, ¿qué pasaba? El romanticismo musical, la música de Wagner, que era absolutamente revolucionaria, la ciencia de pronto en una época en donde se sentaban científicos y filósofos
hasta los científicos mismos se disponían y tenían la voluntad de hablar del espiritualismo y dar su opinión. Estaba en la arena pública, estaban todos estos temas, y burbujeaban todos estos temas. En esa época de tanto fervor intelectual, justamente, es cuando se escribe Isis sin velo. Y en esta época es cuando están haciendo también la lingüística indoeuropea, entre otras ciencias. Esta ciencia, la lingüística indoeuropea, tiene mucho que ver estrictamente con lo que nosotros nos toca reflexionar ahora en este taller, porque justamente en esa época, unos pocos años antes, un lingüista alemán, Franz Bopp, viaja a la India y de pronto Franz Bopp se dio cuenta que había palabras muy parecidas entre nuestra tradición clásica, nuestros idiomas, los mismos que hablamos nosotros, y el sánscrito. Entonces, Francis Bopp dijo: epa, acá pasa algo. El sánscrito no es una lengua tan exótica. ¿Qué pasa si es de nuestra misma familia de lenguas? Por supuesto, como ya lo había afirmado Blavatsky al hablar de la raza aria. Cuando leemos acerca de las razas en el ocultismo, nos damos cuenta que la raza aria, que es del norte de la India y de sus comienzos, es exactamente lo que se denomina el grupo indoeuropeo de lenguas, que hoy en día la lingüística estudia, ¿no? Nuevamente, nadie diciendo que Blavatsky se lo había dicho. Entonces, comenzaron a ver qué palabras tan parecidas tiene el sánscrito a nuestros idiomas. ¿Cómo puede ser, decían, que Peter, pater, latín pater en griego, padre, o father, qué parecido, mater, meter en el griego, y así sucesivamente? Eso fue solo el comienzo, porque Francis Bopp se dio cuenta de que prácticamente todos los verbos de todas las lenguas europeas podrían ser rastreados al sánscrito. Y ahí fue un descubrimiento que ya revolucionó prácticamente la historia de la lingüística, ¿no? Descubrir que el sánscrito no es una lengua exótica, es nuestra abuela. Y hablo desde el español, que ha heredado cosas, y nosotros hasta hoy hablamos con raíces que son del sánscrito. No voy a detenerme a la raíz, bueno, no es el tema aquí, pero si nosotros hablamos, hablar, fablar en español antiguo, la raíz fa, griega, de hablar, va en sánscrito, hablar. Misma raíz que fue pasando a través de todas las lenguas griega, latina, y llegó a nuestra, y todavía hoy la utilizamos un poco transformada. Y así con muchísimas otras. Entonces, claro, esto era un gran descubrimiento. Y ahí fue donde salen a la luz esta gran cantidad de obras de la riqueza de la literatura sánscrita. Entre ellas, el Bhagavad Gita y los sutras de Patanjali. Por supuesto, con la debida aclaración de HPV, de que nosotros solo estábamos conociendo el 20% de lo que realmente hay. Y realmente, bueno, creo que así fue siempre. Así como nosotros llegamos a conocer el 20% de la Biblioteca de Alejandría, o siquiera, seguramente hoy por hoy, aún con toda la literatura, los mismos brahmanes se ocupan en no develar cierta cantidad de información, tal como lo sabemos, y hay gran cantidad de información, quizás más sustancial, que todavía pertenece al ámbito del secreto y que no pasó a la luz pública, ¿no? Fíjense que cuando los poetas y los intelectuales indios comenzaron a escribir y publicar estos tratados, el pensamiento filosófico ya había estado en la tradición oral por muchos miles de años, ¿no? Muchos miles de años. Fíjense que siempre ocurre así. Nosotros en nuestra sociedad estamos
tan mal acostumbrados a dotar de importancia a la escritura y al registro, que nos olvidamos que antes de la escritura y es más, ¿qué decimos nosotros? ¿A qué le llamamos nosotros comienzo de la historia? Para nosotros, para el occidente, el comienzo de la historia es el comienzo de la escritura. ¿Eso quiere decir que antes no había historia? ¿Que no había civilización? Hoy en día los antropólogos americanos han descubierto que en América, previo a la escritura, hubo grandes civilizaciones. Ya en América, se imaginan en India. Nosotros vamos a ver hoy en un documental que voy a pasar hoy, esta noche, acerca de qué poco considerada es la historia de India y cómo hubo un gran descubrimiento hace un siglo ya, sobre una ciudad que prácticamente uno podría datar fácilmente de 9.000 años de antigüedad, de los primeros arios, o quizás no de los arios, sino antes de que los arios lleguen, que ya tenía agua corriente, tenía una democracia, porque parece que nosotros estamos demasiado acostumbrados a creer que el concepto de democracia es un concepto griego, y que tenía un montón de otros adelantos que son propiamente dignos de una alta civilización, y ya estamos corriendo la cronología a 10.000 años antes de Cristo. Con lo cual, por supuesto, que todos los simpatizantes de la tradición occidental se ponen morochos del susto o blancos, según sea el caso, porque no quieren que nada sea anterior a la Ilíada de la Odisea, y nada quiere que sea anterior a la tradición occidental, a la guerra de Troya. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se atreve a hablar que hay algo antes del 1200 a.C., guerra de Troya? ¿Cuántas cosas habían pasado para el 1200 a.C.? ¿Cuántas cosas? Y cuántas cosas, como lo sabemos por el ocultismo, cuántas civilizaciones ya habían caído y muerto y vuelto a resurgir, si nuestro concepto de la historia no es un concepto lineal, ¿no? Entonces, uno de los... cuando comenzaron a escribir ya había pasado muchas cosas, y el sánscrito ya estaba en la boca de especialmente los brahmanes. Y justamente, ¿por qué nosotros creemos que la tradición oral es tan endeble? Todo esto, miren por ejemplo, ¿de dónde viene Voz del Silencio? ¿Ustedes creen que a Blavatsky le dejaron tomar nota de lo que leían? No llegó borrador Blavatsky, lo llevó memorizado. Esto no es una apología de la memoria, simplemente que estoy diciendo que en los pueblos antiguos existía una tradición muy certera, muy fiel de la oralidad, y que el sánscrito es un testimonio de ello, justamente por ciertas características que facilitan la memorización. Por ejemplo, que todo se escribe en verso, tiene un ritmo, una métrica, y es entonado, es cantado. Y todo eso está pautado, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso lo heredó Grecia. Nosotros leemos, supongamos, la Ilíada en prosa, pero en realidad leer la Ilíada en español y en prosa es, la verdad, como leer un cuento de niños. Tiene poca gracia realmente. La Ilíada estaba compuesto en un metro, en un llamado dactílico, que es como si fuera en música que conoce una negra y dos corcheas, y que eso era el ritmo de la épica, ta, 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 ta. Entonces todo sonaba así, y ahí comienza, canta en castellano, canta o musa la gloria de Aquiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y encima con una entonación que yo no les voy a hacer, por supuesto, porque hasta muchos discuten de cómo era. Todavía hay Dionisio Halicarnaso, todavía ya en la época aquella tenían dudas de cómo se hacía. Se imaginan ahora, si ya en Alejandría se sentaban a discutir, ¿cómo se cantaba esto? Pues ya no era cantado en griego. ¿Se imaginan? ¿Qué pasa con el sánscrito, que es aún mucho más antiguo? Es mejor, tenemos mejores noticias, porque gracias a la cultura india tan conservadora, ha llegado hasta nosotros de una forma increíblemente fiel al original. No se han perdido tantas cosas,
¿Por qué? Porque todavía hoy en la India hay pueblos que lo cantan, al Mahabharata, al Bhagavad Gita, se los puede escuchar cantar y recitar. Entonces, hasta hoy nos damos cuenta y podemos ir y grabar y estudiar, esto es un metro tal, este es el ritmo tal, esto tiene una melodía tal, una entonación tal, ¿no? Y de ahí la información que podemos sacar, quienes están interesados en el tema de mantras, por ejemplo, y de la pronunciación de los mantras, ¿no? Pero, entonces, prácticamente esto hace que podamos remitir en los comienzos de esta raza aria en el sentido de la doctrina secreta, ¿no? No menos que 10.000 años antes de Cristo, como mínimo. Y al decir raza aria estoy hablando también de lo que denominamos el comienzo de la lengua de la raza aria, que para los occidentales se denomina indoeuropeo y para los indios se denomina sánscrito. Porque para la actual filología, ellos creen que hay un idioma anterior al sánscrito. Por supuesto que nadie lo ha descubierto, es toda una cosa virtual, una creación virtual que hacen los intelectuales actuales, quizás porque les molesta admitir que el sánscrito de los hindúes era la primera lengua. Mientras que uno va a la India o en la universidad te dicen, no, el sánscrito arcaico es el comienzo del idioma, de comienzo de la raza aria, de esta raza de hombres que vinieron desde el norte, quizás no sabemos, no se sabe exactamente, fuera del ocultismo, no se sabe exactamente cómo, quizás escapando un cataclismo. ¿Qué diría Blavatsky? El Manu los estaba recolectando las simientes de una nueva subraza, por supuesto. Esa es la explicación oculta. Sí sabemos que vinieron del norte y que llegaron al norte de la India, en el actual territorio de Pakistán, y ahí parece que ya había otros pueblos que quedaron en lo que se denomina substrato. El substrato es cuando viene un pueblo conquista y otro queda e influye todavía, ¿no? Entonces, vinieron estos arios, se instalaron y justamente, de acuerdo a la cronología actual de la historia, dicen que fue unos pocos miles de años antes de Cristo. Pero, en realidad, ¿cómo puede ser que sea tan apenas unos pocos miles de años antes de Cristo? Ya que están nombrando en el Mahabharata un río que se había secado hace como 10.000 años. En consecuencia, es como absurdo. Y me parece que nosotros, los occidentales, especialmente los que nos dedicamos al terreno de la historia antigua o de las lenguas antiguas, debemos empezar a considerar la posibilidad de retroceder mucho más la cronología y, en consecuencia, empezar a adaptarnos un poco más, con lo cual nos vamos a acercar mucho a la cronología de la doctrina secreta. Por supuesto que para la consideración de las épocas, las grandes épocas históricas y los tiempos, se imagina que nosotros estamos considerando civilizaciones aquí prácticamente dentro de un Kali Yuga, que son solamente sombras de las grandes civilizaciones que han tenido lugar previamente de acuerdo al conteo o por ejemplo, a la doctrina secreta. Estamos manejándonos dentro de un marco histórico bastante reducido, ¿no? Ahora, más allá de todo esto, es cierto que ese grupo indoeuropeo, quizás con el sánscrito como lengua primera, originaria de todo el grupo ario, emigró, diferentes pueblos emigraron a toda Europa y realmente son los orígenes de todos nuestros pueblos, celtas, íberos, latinos, griegos, germanos, todos los pueblos germanos. O sea, nosotros somos los derivados de ese primer tronco ario y en lo que nos concierne en cuanto a la lengua, de esa primera lengua sánscrita que formó parte, que era la lengua de ese tronco ario. ¿Cuáles eran entonces estas primitivas enseñanzas, para ir adentrándonos un poco en el tema, de todos estos instructores primeros arios? Se sabe que, de acuerdo a la tradición, había algo que los caracterizaba. Ellos creían en un absoluto. Creían en un absoluto. Estos pueblos arios no eran creacionistas. Creían que dentro de ese absoluto, que es
prácticamente innombrable, inefable, ellos lo denominaban como tat. Tat en sánscrito es el pronombre aquel o aquello, perdón, aquello porque es neutro. Aquello. Y da el aquello. Este concepto de un ser absoluto, y ya al decir ser estoy condicionándolo, porque ese es el peligro de querer definir algo, yo prefiero referirme a algo como lo absoluto, porque uno no está ni siquiera dándole un pronombre personal, ¿no? Este ser era que en realidad cómo se producía, cuál era cómo venía el mundo fenomenal a la existencia. Bueno, como las chispas se diferencian de la llama. Y prácticamente esta primera filosofía aria versaba sobre estos temas. Por ejemplo, con la inmortalidad del alma, que ellos ya tenían sujeta a reencarnación. Y fíjense que originalmente, de acuerdo a las investigaciones, se ha detectado que la mayoría de los pueblos indoeuropeos, inclusive los de Europa, hasta cierto punto en su historia sostuvieron la doctrina de la reencarnación, con lo cual sería una prueba en favor de la unidad de todo ese grupo aria. Y por supuesto que tarde o temprano se fueron olvidando de esas enseñanzas primigenias. Entonces, esta filosofía de estos primeros arios han tratado de dilucidar qué era este mundo fenomenal y qué se encontraba detrás del fenómeno. ¿Todos tenemos claro de qué hablamos cuando decimos mundo fenomenal? ¿Qué es fenomenal? Salvo el sociolecto nuestro, que significa algo muy lindo, muy grandioso. No, ese no. Lo que aparece, lo que se muestra. Lo que se muestra, claro. Todo lo que venga de feno, fano, deriva de la misma raíz, faino. Faino, que significa aparecer. ¿Dónde más tenemos esa palabra en español? Fantasma. ¿Qué es fantasma? Etimológicamente, algo que aparece. ¿Qué otra? Algo de la Virgen. Fantasía. Fantasía también, exactamente. Viene de faina. Entonces, fantasma y fantasía viene de faina. De la Virgen, ¿cómo decimos? La Aparición. en lugar de aparición, la palabra técnica, teológica. Epifanía, lo que aparece. Entonces, fenómeno, cuando nos refiramos de ahora en más, lo destaco porque es una palabra muy importante en todo Patanjali. Y, por supuesto, en la Bhagavad Gita. Fenómeno. ¿Se opone a qué? A nómeno. Nómeno o númeno. ¿Y nómeno de dónde viene? ¿De qué habla Platón? Del nous. Es el nous de Platón. ¿Qué es el nous en Platón? Puede ser el alma, puede ser el entendimiento. Eso. O hasta puede ser sinónimo de espíritu. Sí. De acuerdo a El elemento recarnado. Exacto. Es decir, en realidad, ¿qué nos importa aquí? Lo que se encuentra detrás del fenómeno. No es lo que aparece, sino lo que informa, lo que da lugar al fenómeno, lo que se encuentra detrás. El númeno, fenómeno y nómeno. Cuentan la tradición que, bueno, por supuesto que estos pueblos, ¿qué pasó con todos estos pueblos arios? Cada uno siguió su camino. ¿Qué pasa cuando un pueblo recibe un cúmulo de enseñanza y pasa el tiempo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando alguien otorga una enseñanza, los primeros grandes instructores? ¿Qué es lo lógico pensar que ocurre en la humanidad
con el paso del tiempo. Se forma una organización que lo sigue. Claro, claro. Me hace acordar a una frase con respecto al cristianismo de un francés que se llamaba, no me acuerdo si Didier, que dice: hubo un momento en donde los pueblos esperaban el reino de Dios, pero llegó la iglesia. Bueno, esto no se trata de cristianismo aquí, pero en realidad, ¿qué pasa? Se trata de sistematizar y se cristaliza en una forma de enseñanza o bien de religión, porque todos estos pueblos en esa época generaron una multitud de dioses, por ejemplo, de cultos, de dioses, y bueno, pero esos cultos y esos dioses simbólicamente seguían teniendo ese rastro de esta primigenia enseñanza de los sabios. Hasta que se dice, cuenta la tradición, que allá por el año 5000 a.C., vuelven, eso cuenta la tradición india, ¿no? Vuelven a reencarnar estos primitivos instructores arios, los grandes instructores de los primeros arios, y que comienzan a enseñar. Y esto estamos hablando antes de que se escribieran los Vedas, los Upanishadas y demás, antes de la escritura, estamos todavía en el paso previo. Bueno, enseñan que este mundo fenomenal no tiene existencia real. No tiene existencia real, que es una ilusión. Y de ahí inclusive se van dividiendo las escuelas de acuerdo a cómo cada uno interpreta cómo el uno se hace múltiple. Por ejemplo, una escuela que se encuentra tras muchos comentarios de Krishna en el Bhagavad Gita es la escuela del Sankhya. ¿Alguien la escuchó nombrar? El Sankhya. Sankhya en sánscrito significa número. Significa número. En realidad como se llaman la gran o sagrada enumeración, le decían la escuela Sankhya. Y esta escuela, por ejemplo, hablaba de un Purusha y Prakriti primigenios. Pero se quedaba en eso. Entonces no hablaba de lo absoluto. Entonces empiezan otra escuela a acusarla de atea porque no habla de lo absoluto, cuando en realidad simplemente no habló de lo absoluto por la misma razón de que Buddha no habló de lo absoluto, simplemente porque no se lo puede nombrar, porque no hace falta. Si él hubiera querido combatir lo absoluto, hubiera dicho una parábola, una frase o algo, pero en realidad no se habló porque simplemente no venía al caso y la enseñanza estaba destinada a otro propósito. Por ejemplo, los Vedantas dicen que es materialista, porque los Vedantas sostienen que toda la materia es ilusión, maya. Entonces, los de Sankhya dicen que no, que está Purusha y Prakriti como dos principios. En el caso típico entre los seres humanos, en donde todos tienen parte de la verdad y nadie se pone de acuerdo. Eso ocurre frecuentemente. O sea que en esta primitiva civilización, enseñanza aria, tras la manifestación cambiante, que de acuerdo a diferentes escuelas, esta manifestación era más ilusoria o menos ilusoria, pero ilusión al fin, maya. Tras esa manifestación existía un sustrato, es decir, una sustancia, algo que es real, verdaderamente real, que es una substancialidad. Substancia, substante. Stante en latín es estaremos, residir o estar parado en, y sub por debajo, es decir, lo que se encuentra por debajo, eso es la substancia. Lo que permanece, perdón, eso me faltaba, lo que permanece por debajo. Entonces, ¿qué conclusión se saca? Que necesariamente esa sustancia es superior a todo fenómeno, que es lo que se manifiesta. Lo que es el nómeno es superior al fenómeno, que es lo que se manifiesta. En consecuencia, ese tat, ese aquello que es tan incognoscible, tan inefable, que yo no le puedo dar atributos, no lo puedo nombrar siquiera, es, sin embargo, la única realidad. Y ahí ya están sentadas las bases para que en la descripción del sendero espiritual el aspirante se tenga que enfrentar con una de las verdades más crudas del camino espiritual. Crudas porque
cuando realmente entiende qué implica, causa cierto estremecimiento, es que justamente todo lo que consideró real es justamente lo irreal. Y todo lo que consideró abstracto y subjetivo en realidad tiene más realidad y es hacia donde debe apuntar, es decir, a la no forma y no a la forma, que es parte de la manifestación. Uno puede intelectualmente comprenderlo, pero cuando realmente llega un punto en donde uno reflexiona y se da cuenta de las implicancias, es prácticamente un salto al vacío y es prácticamente un buen sacudón para el aspirante espiritual que está prácticamente con mucha aspiración, pero centrando anclajes en un mundo que no deja de ser de la forma, ¿no? A su vez, la otra conclusión que sacaban estos sabios es que nada puede surgir de la nada. Es decir, este primer sustrato, lo absoluto, debe ser eterno. Tiene que haber existido siempre. No puede en algún momento no haber existido porque tengo que concebir que vino de algo, en consecuencia no es eterno ni absoluto. A su vez tampoco puede crear nada de sí porque es totalmente catalítico, no puede tocarse, lo absoluto es lo absoluto. En todo caso, tengo que pensar, y de ahí otro punto en donde diferentes escuelas dan diferentes versiones, ya que realmente escapa a la mente concreta el poder dilucidarlo, es ¿qué es esto de que se manifiesta? ¿Qué es un pensamiento? Se piensa, se trata de explicar a sí mismo, se manifiesta. Cómo dentro de lo absoluto se comienzan a distinguir aspectos, por ejemplo. Y de ahí a que cada escuela lo interpreta y le da nombres diferentes, pero por sobre todo tiene matices diferentes en su interpretación. Patanjali, por ejemplo, era una escuela en donde insistía en un purusha personal. Personal no en el sentido personal de Dios, personal de la religión cristiana, sino personal en el sentido, bueno, purusha en sánscrito significa persona. Persona. Entonces, el purusha existe aparte un Dios del mundo, del universo. No solamente existe lo absoluto, aparte existe una deidad en el universo, un purusha. En eso se diferenciaba mucho, por ejemplo, del Sankhya, donde no hablaba de esa deidad, por ejemplo. Y todas, sin embargo, están de acuerdo en que no existe la creación, existe la emanación. Un principio emana a otro, lo usa como vehículo y a su vez emana a otro para usarlo como vehículo. ¿En qué plano se encuentra lo que definitivamente nunca puede ser un principio y es solo vehículo? ¿En qué plano? En el físico. En el físico, así es. Y las tradiciones, fíjense que de esta antigua tradicionaria, Blavatsky cita algo en el comienzo de la doctrina secreta. Dice, porque afirman la tradición que estos antiguos arios se preguntaban, ¿qué existirá cuando no haya universo? ¿Cuál era la respuesta que daba Blavatsky, se acuerdan? El espacio. El catecismo esotérico, ¿se acuerdan? El espacio es una infinita y abstracta subjetividad. Y distinguían también el movimiento incesante eterno y la ley como otros de los aspectos de lo absoluto. Es decir, prácticamente de estas antiguas escuelas, la única diferencia consistía en tratar de apreciar de cómo lo uno se va diferenciando de lo múltiple. Si hay preguntitas hasta ahora, y si no, seguimos, porque vamos ahora a organizar un poco el trabajo que vamos a hacer con todo esto, con todos estos textos. De lo absoluto. O comentarios, ¿no? Sí. De lo absoluto, yo considero que solo surge radiación y no emanaciones. Porque para emanar necesita que haya una entidad. Entonces,
surgen radiaciones, y esas radiaciones se van consolidando, por decir de alguna manera, porque no tenemos palabras. Y ahí recién, al formarse vamos a decir, un sistema cualquiera, empieza la emanación, porque ya hay una entidad. Y ese es un problema serio que cada uno de nosotros debe resolver, porque usamos muchas veces la palabra existir y tendría que ser, no existir, porque existir implica algo que tiene existencia, que tiene una formación. A ver, entonces las palabras no nos alcanzan. No sé cómo lo ves eso. No, estás haciendo la corrección que Blavatsky hizo, pero yo creo que se debe un poco a que en estas escuelas, con el sánscrito, en el sánscrito emanación es la misma palabra que radiación y que muchas otras. Posiblemente ellos utilizaban esa palabra de una forma unificada. Quizás Blavatsky fue la primera que hizo esa aclaración en Doctrina Secreta. Claro, porque ella presenta en la doctrina el movimiento abstracto absoluto. Claro. Y eso te saca toda posibilidad de mente, que es el movimiento abstracto absoluto, que se mueve. Claro. No, es justamente, es que como es infinito, parece un absoluto reposo. Claro. Pero buena aclaración. Yo estoy tratando de diferenciar estos conceptos que había entre las escuelas y las diferencias que había entre las primeras escuelas arias, cuando ellos hablaban de emanación. Que calculo que la cuestión viene por ahí, por la terminología que ellos usaban en sánscrito. Eso en Doctrina Secreta está muy claro, ¿no? Claro, porque lo que no podemos llegar nunca a comprender entre lo que es el número y el fenómeno, cuáles son los procesos intermedios. Hasta ahora no lo sabemos, no nos da la capacidad, quizás en la séptima raza lo podamos saber, pero ahora no. Sí, y lo más extraordinario de todo esto es que todas estas reflexiones, tal como las estamos presentando aquí, son reflexiones que los primeros indos estaban haciendo hace 5.000 años antes de Cristo, ¿sí? Cuando ni siquiera había un mínimo atisbo de los primeros filósofos jónicos que comenzaron recién en el siglo VI antes de Cristo, Pitágoras, llámense en todos esa serie, a hacer esas reflexiones, ¿no? Por lo menos que nosotros sepamos. Que sepamos. Claro. Sí, también se cree que estos sabios posiblemente traían una línea de transmisión de otra civilización, de otra raza, y eso es muy lógico suponer, porque prácticamente, o sea, uno sabe que la doctrina arcaica es una línea de transmisión a través de todos los tiempos, con diferentes presentaciones, diferentes ropajes, pero en realidad es una misma línea dorada desde la creación misma de la jerarquía, que es raza tercera, ¿no es cierto? Lemúrica. Cuando uno quiere encontrar algo más o menos en lo que apoyarse, puede ver que de lo absoluto radia el logos. Y el primer logos es radiado, pero el primer logos se convierte en una entidad y emana. Y entonces aparece el sistema. El segundo logos ya es una emanación, por eso puede dualizarse. Como dice la Sankhya, espíritu-materia. Quiere decir que en ese sentido a lo mejor una interpretación podría ser que la Sankhya toma del segundo logos, que ya es una entidad, espíritu purusha y prakriti. Exactamente. Parte desde ese momento. Claro. Y no ve el plazo previo. Bueno, justamente, o no lo ve o simplemente no lo quiere relatar. Claro. ¿Sí? O que imposible. Porque es imposible. Y en eso yo defiendo particularmente esa idea, porque estoy convencido de que los antiguos no eran ningunos tontos, sabían muy bien qué hacían. Los pensadores antiguos sabían muy bien a qué aludir y a qué no aludir, ¿no? Entonces, a veces un análisis superficial puede decir, bueno, le faltó decir esto, pero en realidad es simplemente que no lo quería decir, nada más. Vamos a tratar de organizar nuestro trabajo ahora. Tanto Bhagavad Gita
como sutras de Patanjali. Por supuesto, ustedes tendrán noción, si habrán una mirada, que son muy extensos, es muy extensa la obra. Como dije al principio, prefiero tratar de tocar con la mayor profundidad posible aquellos temas específicos, y para ello me parece que en el caso del Bhagavad Gita, con esta obra vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene a mano? Bien, siempre es conveniente que acá no lo vamos a leer, vamos a tratar de aludir, es para que vamos a tratar de aludir a todos, capítulo por capítulo, hasta aproximadamente el capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10, hasta donde lleguemos, porque considero que allí justamente se plantean cuestiones fundamentales con respecto al camino espiritual. Si podemos seguimos, cosa que no creo. Por otro lado, necesitamos ubicarlo en el contexto al Bhagavad Gita, porque ustedes saben que el Bhagavad Gita es una parte de una obra mucho más extensa, llamada Mahabharata, que es la gran epopeya hindú, la gran épica hindú, es la Ilíada de los indios, con la única diferencia que esta gran epopeya tiene 100.000 versos, ¿no? Es un poquito más amplia que el Ilíada de Odisea juntas de todos los demás libros, pero está inserta como un libro dentro del Mahabharata. Y necesitamos comprender el contexto de toda esa historia para poder entender también qué es lo que se dice en ese Bhagavad Gita y por qué Krishna se dirige a Arjuna de esa manera y cuál es el momento en la historia en donde ocurre eso y por qué. Porque una vez justamente, necesariamente, desde la antigüedad se ha apelado al simbolismo y a la alegoría para expresar cosas que no son fáciles de describir especialmente en los lenguajes modernos. Y necesariamente debemos entender estas historias épicas como alegorías de procesos que tienen lugar dentro del ser humano. Y eso es un poco apuntando a eso. Yo traje 4 filmaciones que podríamos, si ustedes están de acuerdo, ir viendo a la noche. Yo no les quiero sacar el momento de diversión a la noche. A lo mejor quieren jugar a las cartas o otra cosa. Pero en realidad, al que quiera, yo les digo que les conviene. Primero porque antes de la filmación tengo planeado cubrir un poquito ciertos detalles muy breves de la literatura india que no voy a poder dar durante el desarrollo aquí. Y segundo porque en la primera, sería hoy, la primera, es un documental acerca de la película que vamos a ver después en 3 partes, sobre Mahabharata. El documental trata de un montón de temas, si bien es un documental de no una extraordinaria profundidad, sí trata ciertos temas históricos y también van a poder ver filmaciones de esta ciudad que yo les decía, esta antigua ciudad que ha sido descubierta, y van a ver a eruditos historiadores hablando de el gran agujero, porque esa es la palabra, que tiene la historia occidental al apartar a India de sus estudios. Porque prácticamente la historia que nosotros estudiamos es Grecia, Roma, algunos pueblos orientales, pero ninguno le da la importancia que tiene a India dentro de la historia de Occidente mismo. Entonces se discuten un poco esos temas y se presenta a la película. La película es una película de Peter Brooks, que filmó en 3 partes el Mahabharata, que sería la gran épica india. Dentro del corazón de la segunda parte ocurre el Bhagavad Gita, que también está filmado. Por supuesto, está filmado de una manera absolutamente, ustedes podrán ver, después de todo lo que vamos a estar estudiando ahí, ver eso les parecerá un poquito como irrisorio, pero me parece bien porque justamente es para ubicar en contexto el Bhagavad Gita. No se trata de divertirse, más allá de que la pasemos bien viendo la película, no creo que tanto porque les cuento que es muy cruenta.
La épica hindú es muy cruenta, es muy violenta. Si bien está filmada con mucho teatralidad, mucho arte, la literatura india tiene esa característica de tener extremos de extraordinaria poesía, extraordinario vuelo espiritual y a su vez tener mucha crueldad en las escenas, ¿no? Es muy propio de ese pueblo, muy curioso, ¿no? Eso se puede ver en esta película y serán 3 partes. La próxima, hoy es jueves, entonces viernes la primera, segunda el sábado, tercera el domingo. Así ya tenemos como armada la historia del Mahabharata en nuestra mente, y así podemos mientras tanto ir tratando el Bhagavad Gita y lo que implica ir reflexionando sobre ciertos puntos específicos para tener una comprensión mayor, ¿no? Seguidamente pasamos a los sutras de Patanjali. Ahora bien, quien quiera que se haya arrimado a los sutras sabrá qué obra tan extraordinaria y gigantesca es. La característica de estos sutras es una característica muy propia del mundo antiguo en ciertos tratados, es esta capacidad de síntesis para, en una sola oración, un solo sutra, decir muchas cosas que lamentablemente para quienes tenemos una formación limitada requieren un comentario. Hay muchos comentarios desde que se comenzó a escribir los sutras calculando el año 300 a.C. según algunas cronologías. Ubiquen más o menos, el fundador del sistema Sankhya Kapila es del 700 a.C. El Patanjali podemos ubicarlo aproximadamente en el 300 a.C., pero nuevamente, él fue el que se sentó a escribir. No nos engañemos, eso no significa que la tradición yoga haya estado a lo mejor por miles de años. Uno atribuye la creación del yoga a Patanjali porque él se sentó a escribirla. Siempre tengan en cuenta eso con respecto a la tradición oral. La misma Ilíada, cuando se escribió en la tiranía de Pisístrato en la Grecia clásica, durante cuántos centenares de años los bardos, los poetas iban de pueblo en pueblo cantándola. A su vez, ¿quién fue Homero? A lo mejor no fue un solo hombre, fueron varios hombres Homero. Fue un mito, así como los grandes mitos como Hermes Trismegisto, del Corpus Hermeticum, que en realidad no hay nada escrito por él, sino todo por discípulos de él. Bueno, así ocurre con los grandes conocimientos. Nadie puede decir que Patanjali, asegurar que Patanjali ha sido el que creó el sistema yoga, sí el que lo sistematizó mediante los denominados sutras. Y evidentemente tiene que haber sido, de acuerdo a la opinión de todos, alguien que ha llegado hasta el final de ese proceso. De otra manera no hubiera sido capaz de escribirlo con tanta síntesis y con tanta precisión, un proceso que involucra tanto desarrollo. Ahora, de todo eso vamos a explorar específicamente 2 cosas y quizás 3 si nos alcanza. La primera es en el libro 1, el llamado Samadhipada. ¿Qué es esto de los vrittis o modificaciones de la mente? Eso nos va a llevar unos cuantos sutras dentro de ese primer libro. Acto seguido, eso nos va a conectar directamente con algo que constituye, creo yo, la base de todo el sistema del yoga, que es la filosofía de los kleshas. Se pone contento Juan Carlos. Es cierto, la filosofía de los kleshas es prácticamente el sustento de todo el sistema de la yoga por diferentes razones. Si podemos, avanzamos al número 3, en donde trataríamos de describir la naturaleza del dharana, la concentración, del dhyana, la meditación, y no me pida que diga nada del samadhi, porque lo podemos, yo voy a parafrasearlo más Patanjali con el samadhi, pero sí tratar especialmente de ver en función de la presencia de la noción de la individualidad, bueno, etc., ¿no? Entonces, eso es prácticamente van a ser los focos.
Vretes o movimientos de la mente, movimientos de la materia mental en realidad. Los kleshas, aproximadamente 16, 17, 18 sutras. En realidad llega hasta el 28, pero bueno, veremos. Y quizás se nos alcanzan de tratar de detenernos un poco en la meditación, concentración, y va a tener que ser, eso sí, ya una reflexión entre todos eso. Entonces, ¿qué ahora? ¿Por qué les pedí que traigan luz en el sendero y voz del silencio? Eso ya es un deber para ustedes. Quisiera que de pronto alguien va a sentirse tentado a leer y a reflexionar sobre los sutras de Patanjali, otros a leer el Bhagavad Gita, otros quizás les interese releer en lo que más puedan alguno de estos dos libros y tratar de ustedes mismos ir encontrando todas esas similitudes con el camino espiritual que nosotros vamos a estar relatando en base a Patanjali y en base a Bhagavad Gita. Encontrar relaciones, ¿sí? Un estudio comparativo en el cual quiero que citen, esto dice, justamente a raíz de eso, dice luz en el sendero tal cosa. O voz en el silencio con respecto a eso dice tal cosa. Eso sería interesante que venga de ustedes. Yo algunas cosas voy a citar ex profeso, porque es justamente me interesa específicamente, pero sería interesante que de ustedes también venga esa contribución.